Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con este vídeo que me apetecía entre un porrón, un montón y muchísimo dar mi 11 histórico del Real Madrid. Pero, un matiz muy importante. Antes de nada, porque si no me van a caer palos por todos lados de ¿por qué no has puesto a este? Joder, macho, que no has puesto al otro y tal. Aquí hay un matiz importante. Yo tengo 35 años. Es decir, que yo vi fútbol principios de los 90, cierta noción finales de los 80, ¿vale? Me empapé bastante del fútbol de los 80. He visto vídeos, partidos y tal. ¿De acuerdo? Aquí este matiz importante. A partir de aquí, decir que mi 11 histórico va a ser, obviamente, a colación de inicio de este tiempo y espacio temporal. ¿Vale? De aquí en adelante. Lo de atrás no lo vamos a tocar. ¿Vale? Por lo tanto, es mi 11 histórico moderno. Que aún me considero joven, tenía 35 años. Vamos para allá, vamos con ese 11 histórico, donde particularmente yo he valorado distintas cuestiones. Obviamente mis gustos, ¿no? Porque esto es totalmente subjetivo. Por otra parte, cuestiones objetivas relacionadas con los títulos obtenidos, es decir, han tenido que ser jugadores que individualmente han sido muy importantes, pero que han obtenido títulos, colectivamente. ¿Vale? Para mí esto es muy importante también, lo que es el impacto de un jugador a nivel individual dentro del espacio colectivo. Vale. Y a partir de ahí, pues eso, la calidad, el talento y lo que han ido ganando en sus carreras futbolísticas. Vamos a ir con ello, vamos a empezar, vamos con la portería. En primer lugar, en la portería he escogido a Iker Casillas. Y aquí me he quitado de filias, fobias y todo tipo de historietas. Es decir, yo aquí he valorado lo estrictamente futbolístico y lo deportivo, ¿vale? Creo que él, como capitán, hizo cosas muy mal. Yo soy de los que piensa que se equivocó, en fin, toda esa línea de pensamiento. Pero lo que es obvio y evidente es que ha sido un portero tremendamente decisivo. Es más, el portero más decisivo que han visto mis ojos. O sea, con todo lo que era su déficit en algunas cuestiones técnicas como portero, él las, digamos, equilibraba con su olor innato para parar. Esa capacidad de hacer cosas que otros no podían a nivel de reflejos, de velocidad, de reacción. Y ha sido un portero que ha tenido ese gen competitivo tremendo y esa capacidad de decidir partidos, insisto y reitero, que no ha tenido otro portero. Por lo tanto, para mí, aparte de los obtenidos, los elementos obtenidos dentro de los trofeos, ¿no? O sea, Champions, Ligas, etcétera. Quito el tema de la selección, ¿vale? Yo estoy hablando del Real Madrid, 11 histórico del Real Madrid. Vamos con la defensa. La portería no he tenido duda con Casillas. En la defensa tampoco he tenido duda con el lateral derecho. El lateral derecho es para mí Dani Carvajal, el mejor lateral derecho que ha tenido el Real Madrid en los últimos tiempos. Y se me ocurren Chendo, Panucci, Michel Salgado, buenos laterales derechos que han sido defensivamente muy buenos laterales derechos en la mayoría de los casos. Pero creo que Carvajal, teniendo en cuenta el impacto también en títulos y el momento en el que ha vivido, para mí ha sido el mejor. Él llega y es un jugador que crece con el nivel del equipo, incluso técnicamente mejora. Cuando defensivamente era muy bueno, pero sobre todo en ataque era un llegador constante, un pulmón. Y siendo el lateral derecho para mí el peor de los puestos históricos del Real Madrid en defensa, Dani Carvajal creo que ha sido el mejor. Y creo que para vosotros, para la mayoría también, incluso a los que no os haya terminado de llenar. Vamos con los dos centrales. Comenzamos con el que para mí ha sido un dominador en su posición. Un dominador de que nadie le pasaba ni por arriba ni por abajo cuando estaba en su prime deportivo. Fernando Hierro, capitán de los capitanes, líder incuestionable. Bueno, incuestionable a lo mejor no. Cuestionable eran sus métodos y sus formas a veces en los marcajes y con los codos. Eso sí, cubriendo el balón único. Bueno, casi único, porque luego hay otro que voy a comentar también que cubría igual de bien el balón. Pero bueno, Hierro era espectacular. Empezó como defensa centrocampista, Conrado Mirantic también se convirtió en un llegador nato, pero él cuando se hizo central se hizo de oro y de los mejores centrales no solo de la historia del Real Madrid, sino del fútbol. Yo empecé a conocer el puesto de central con él y con Franco Baresi. Para mí, los que empecé yo a verles como centrales dominantes. Luego, pues eso, todos tenemos a otros grandes centrales en la historia del fútbol, pero para mí estos dos eran inconmensurables, únicos y Hierro descomunal. Vamos con el otro, que sí,
que lo voy a decir y que creo que todo madridista lo tiene que decir, casi que se ve obligado por toda la incidencia que ha tenido a nivel de juego, con sus goles y con todo. Sergio Ramos. Sergio Ramos por lo defensivo, pero también por lo ofensivo. Por el carácter, por mil y unas razones. Y yo también tengo las mías con él. Pero hay que ser objetivos aquí. Sergio Ramos vino como un niño en el 2004-2005 y se hizo... 2005, llegó, me he equivocado. Y se hizo hombre en todos los sentidos. Y la verdad, sinceramente, se ha hecho un grandísimo capitán y ciertas actitudes me repatean, pero es un jugadorazo que va a quedar en la historia. Así que qué pedazo de defensa de momento, con Ramos y con Hierro. A ver qué mejor defensa central histórica tiene cualquier club del mundo. Y cerramos con el lateral izquierdo. Este vídeo va a ser larguito, así que los que se queden al final, esos van a ser unos auténticos fenómenos. Lateral izquierdo. La duda la tenía con dos, obviamente. Todos la tendríamos. Marcelo o Roberto Carlos. Yo me quedo con Roberto. Me quedo con Roberto porque me marcó muchísimo. Yo la idea del carril largo la conocí con él y con Cafú, con la selección de Brasil. Y luego el golpeo. La capacidad de golpear el balón, pero no solo de disparar, llegar y disparar. O las faltas que marcaba, sino cómo subía, bajaba la banda y los pases que metía de un lado para otro. Eso era crema. Eso era crema caviar futbolístico. Pura golosina. Tremendo. Y Roberto Carlos, ¿a quién no con 30 años le ha marcado su vida? Pues sí. Los más jóvenes de 20 dirán Marcelo. Pero creo que Roberto Carlos ha sido una cosa de locos. Vamos con el centro del campo, chavales. Aquí en el centro del campo la verdad es que he tenido bastantes dudas y dudas razonables, porque tampoco sabía qué sistema emplear. Voy a emplear un 4-3-3, ya os lo adelanto, que es uno de mis sistemas favoritos y que creo que encaja mejor con la historia del Real Madrid, ¿vale? De los últimos tiempos. Entonces, bueno, voy a decidir con el 4-3-3. En ese 4-3-3 tiene que haber un pivote. No voy a poner a todos ofensivos. Es un equipo competitivo, tiene que haber buenos defensas, no todos son delanteros, ¿vale? Para que nos entendamos. Pivote. Para mí, aquí a lo mejor te empiezas a tirar alguno de los pelos, cuidado, y nunca mejor dicho. Yo me quedo con el pelos, con Fernando Redondo, llegado desde el Tenerife al Real Madrid para dominar todo lo que es el concepto de retener un balón. No había Dios que le quitara un balón, manejo tremendamente eficaz y preciso con la conducción, nos ha dejado jugadas antológicas como en Old Trafford, pero eso fue una anécdota. En los años que estuvo, era el auténtico Valladares y líder defensivo del equipo, entre otros con Fernando Hierro. Increíble, impresionante. Un jugador que si no hubiera sido por las lesiones que luego se produjeron, hubiera quedado mucho más alta su historia. Y aquí tenía otros elementos, otros jugadores, Aquí podía haber metido Xabi Alonso, Makelele, Casemiro, por supuesto. Pero para mí Redondo ha sido una cosa descomunal. En el fútbol de hoy en día lo dominaba. Así os lo digo. Y quienes seáis muy jóvenes y no lo hayáis visto, cogeros vídeos, anotado vídeos de Redondo, porque eso era una cosa increíble. Vamos con los centrocampistas que cierran el círculo del centro del campo. Y les voy a meter en un pack a los dos, porque casi que los dos son iguales de importantes y ahí lo he tenido bastante claro. Y he visto grandes centrocampistas, pero como ellos dos, durante el tiempo, dominar, pues no. Toni Kroos y Luka Modric. Claramente. Decirme que dos centrocampistas han sido tan vitales dentro de la historia del Real Madrid, interiores, mediocampistas de este nivel. ¿Podemos hablar de otros centrocampistas? Por supuesto que podemos hablar de otros centrocampistas. Yo lo he dicho, Xabi Alonso, Clarence Seedorf, por ejemplo, fue un extraordinario centrocampista. Pues sí, podemos hablar de grandes mediocampistas. Alguno me puede meter aquí a un Martín Vázquez o grandes jugadores que ha habido detrás, pero ni siquiera era. Martín Vázquez era un jugador que jugaba más adelantado. No era un centrocampista contemporáneo, por poner un ejemplo. Y no, y Guti tampoco. Vamos a poner a Guti, ¿no? Nada que ver. Lo que han hecho estos dos es una cosa muy de locos, muy brutal, y lo van a seguir haciendo. Son jugadores que vamos a tener en la historia cuando se retiren del Real Madrid. Vamos a ver de qué manera. Les vamos a echar muchísimo de menos. Todo lo que nos han ido dejando y nos dejan. Así que ahí dejamos a Luka Modric y a Toni Kroos. Y ya vamos a ir metiendo el cierre con la gente de arriba, cuidadito, porque aquí hay un tráfico de jugadores de calidad y de talento. Fijaos en la historia lo que hemos tenido. Y me tengo que quedar con 3. Así que aquí me va a llevar palos y palotes, de fijo. Comenzamos por el lado izquierdo. Zinedine Zidane.
Y algunos dirán, Zidane, pero tampoco tuvo mucho recorrido, muchos años en el Real Madrid, tampoco ganó tanto. Mira, ganó, yo me quedo con el gol de la novena, pero aparte era un salón. Lo que fluía al lado suya con el balón en los pies era salón. Era teatro del bueno. Era la cosa más tremenda a nivel de calidad pura y dura que yo he visto en un terreno de juego cuando empecé a ver fútbol ya adolescente. A mí me marcó como futbolista, me encandilaba. A mí me pasa como a él le pasaba con Francescoli. Yo con Zidane, futbolista, me volvía loco. Tenía ganas de ver fútbol con Zidane. Y era un jugador que en los controles no ha habido casi ningún futbolista como él. O sea, el controlar un balón, te bajaba cualquier balón, conducía, desbordaba, golpeaba el balón con las dos piernas, cubría el balón, veía sin mirar, y no porque inventara su propio regate, que eso casi que es lo de menos, es lo más nimio. Las cosas que ha hecho, lo que ha conseguido y lo que ha demostrado en un campo. Zidane. Y ahora vamos con el 9. El 9, que fíjate si ha habido 9, también. 9 importantes y goleadores en la historia del Real Madrid. Tela marinera. Pues nos quedamos con Ronaldo Nazario. También, lo mismo que Zidane, me vais a decir, pero que no tuvo mucho recorrido. Pues qué queréis que os diga, un tío que llegó con la rodilla como llegó y marcaba los goles que marcaba, pues ya es que por eso me lo quedo. Y es que hacía cosas, a la hora de la definición, ha sido el mejor definidor 9 que ha habido en el Real Madrid. Algunos dirán Van Nistelrooy, otros dirán Hugo Sánchez, algunos irán metiendo a Benzema, que yo lo he tenido en mi listado, lo he tenido ahí. Ya os digo que no lo voy a meter, ya sabéis quién va a ser el otro, creo. Vamos, es de perogrullo. Pero lo de Ronaldo Nazario también, verle jugar, era increíble para cualquier chaval que veía fútbol y lo grande que fue, ¿no? Y con todos los problemas físicos con los que llegó al Real Madrid, ese día debutando ante el Alavés, marcando esos 2 goles, ya decías esto. Y tiene la rodilla como la tenía, que es que casi que le hacía, era como un péndulo, se movía así. Increíble. Yo me quedo con él, para 9 gustos y colores. Cerramos con Cristiano, sí, con Cristiano Ronaldo, obviamente, el máximo goleador, el jugador de los títulos, el jugador de los balones de oro y un futbolista que llegó para competir frente a Leo Messi y muchos creemos o podemos creer que no solo ha estado a su altura sino por encima, aún siendo peor jugador global. Eso ya te da un margen del mérito de este animal de la profesión, de este tipo único del fútbol, que devoraba los entrenamientos, se preparaba como nadie y luego llegaba a los partidos y era un incondicional del intentarlo de manera constante el gol. Yo no he conocido a alguien que intente tanto el gol de tantas maneras diferentes, sobre todo en marcar goles tan distintos, ¿no? O sea, era capaz de marcar goles y es capaz de marcar goles. Hablo en pasado porque me refiero a su etapa en el Real Madrid, de cabeza, con la izquierda, derecha, en el área, gol de 9, gol de 7, gol de 10, y qué decisivo ha sido nuestro mejor jugador. Tenía que estar ahí y es con el que quería cerrar y no sé qué os parece. ¿Qué os parece este 11? Me gustaría que dejéis en vuestros comentarios vuestro 11. Dejar vuestro 11, pegarme los palazos que queráis, opinar, porque es que creo que esto da para muchísimo. Bueno, fíjate si ha dado para muchísimo, que creo que va a ser mi récord de vídeo largo, 13 minutazos que hemos hecho con este 11 histórico, entre comillas, histórico para mí del fútbol que yo he visto, que os recuerdo que nací en el 85 y tengo 35 años. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.